Saludos, bendiciones. Qué bueno es encontrarnos una vez más en este estudio que estamos llevando paso a paso del Evangelio según San Mateo. Les saludo, gracias por recibirnos ahí en su hogar, en el contexto de ese ámbito tan privado como es la casa, el hogar y la familia, y convirtiendo nuestro hogar en un grupo CCI, una extensión de nuestra iglesia semana a semana, cada jueves en que tenemos este tiempo. Un saludo siempre a los grupos de nuestra iglesia CCI allá en Chimaltenango. Los bendecimos y qué bueno que están acompañándonos también y uniéndose a todo este tiempo que estamos desarrollando acá desde nuestra iglesia en Tegucigalpa, acá en Honduras. Bien, hoy es el estudio 26. Y antes de entrar en materia en estudio, estoy con esta camiseta que agradezco al pastor Oscar Castro de nuestra celebración del domingo a las 11 de la mañana. Es el pastor titular de esa celebración. Han mandado ellos a hacer esta iglesia que enfatiza esta camiseta que enfatiza la iglesia no se cierra. Entonces, pues estoy honrando que me hicieron esta entrega y la estoy acá estrenando en esta hora. Y estamos enfatizando esto precisamente, que la iglesia no se cierra. Este tiempo es un tiempo de desafío para nosotros como iglesia. Bien, el estudio de hoy es el estudio 26 del Evangelio según San Mateo. Y seguimos siempre en el contexto, lo enfatizamos la semana anterior, cómo Jesús pasa del dolor de la pérdida a la manifestación milagrosa. Vamos a ver la segunda parte de este estudio y estaremos específicamente concentrados en el capítulo 14 de los versículos 22 hasta el 36. En este capítulo 14 vamos a ver cómo Jesús pasa precisamente lo que decíamos en el estudio anterior, del dolor por la muerte de Juan a la manifestación milagrosa. Jesús se recupera del impacto de esa situación y sigue su ministerio haciéndole bien a la gente. En este segundo estudio del capítulo 14, vemos a Jesús, luego de estar un tiempo a solas con Dios en lo alto de un monte, acercarse a sus discípulos en medio de la oscuridad, entre fuerte viento y olas, para darles una lección de fe. Mientras ellos estaban subidos en una barca, Jesús orando, Jesús se acerca a ellos en medio de la oscuridad y les da una tremenda lección de fe. Eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de este estudio, que es el segundo de este capítulo 14. Vamos al estudio del texto ya en forma particular. Vamos a ver en primer lugar de los versículos 22 hasta el 23 cómo Jesús sube a un monte para orar a solas. Recuerden que nos quedamos en el estudio anterior, en el momento en que Jesús había alimentado a una multitud. Pues después de ese tremendo milagro de bendición para mucha gente, Jesús lo que hace es que le insiste a sus discípulos para que ellos se suban en una barca y vayan al otro lado del lago. Ese lago conocido en tiempo de Jesús como Mar de Galilea. Entonces Jesús les insiste a ellos que se monten en esa barca y que se vayan. ¿Qué hace él? Bueno, él se queda despidiendo a la gente por un lado, pero también después de haber despedido a la gente, lo que Jesús hace es que sube a un monte y se va a orar. Y estuvo ahí orando hasta que se hizo de noche. Esta es una buena lección para nosotros. Como, insisto, como lo hice la vez pasada también en el estudio, cómo Jesús superó el dolor de la pérdida de Juan el Bautista, pero cómo también él se recupera después de haber hecho el milagro, de haber estado sirviendo a la gente. ¿Y dónde encuentra Jesús recuperación? Buscando al Padre. Y les digo que esta es una buena lección para nosotros, porque a veces nosotros pensamos que relajándonos de cierta forma es como podemos encontrar descanso. El descanso y reponer energía, espiritualmente hablando, solo se encuentra en la búsqueda de Dios. Esta es una buena lección. Pues ya Jesús despidió a los discípulos, alimentó a la multitud antes y luego entonces él lo que hace es se va a orar.
se va a orar. Tremenda lección esto para nosotros. Luego de los versículos 24 al 27, encontramos cómo Jesús anima a los discípulos a no tener miedo en medio de una tempestad. Recuerden el escenario, Jesús orando, le alcanza la noche, llega hasta la noche orando, pero los discípulos están allá, en una barca. Y todo eso mientras Jesús estaba en oración. Mientras ellos iban en esa barca, llegaron a la mitad de aquel lago y lo que encontraron fue que se desató, se levantó una fuerte tempestad que amenazaba con hundir la barca y también hundirles a ellos. Como a las 3 más o menos de la madrugada, vino Jesús y se acercó a ellos y vino andando Jesús sobre las aguas. Los discípulos, cuando vieron que Jesús se acercaba a ellos, no pensaron que era Jesús. Lo que se les ocurrió pensar es que era una especie de fantasma que los estaba visitando en ese momento. Obviamente, aparte del miedo que ya sentían, porque las olas amenazaban con hundirlos, esa proclividad al miedo les hizo incluso figurarse cosas, imaginarse cosas, porque así pasa. Cuando nosotros estamos bajo el efecto del miedo, hermanos, nosotros ponemos la mente a volar y usted va a ver fantasmas por todos lados y cosas que pueden resultar su salvación, usted las puede interpretar como cosas venidas hasta del mismo mal. Así fue, los discípulos se confundieron, perdieron la percepción, perdieron el discernimiento y lejos de ver a Jesús que llegaba para ayudarles, lo que vieron fue un fantasma, producto del miedo. Dice el texto acá que Jesús, inmediatamente cuando advirtió que lo que ellos tenían no era fe sino miedo, dice que Jesús les habló en forma inmediata y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y hermanos, si es que el miedo no es algo con lo cual podemos vincularnos con Dios. Si bien es cierto, Dios sabe que somos frágiles, somos susceptibles, pero en realidad lo nuestro es la fe. Diga conmigo, lo nuestro es la fe, lo nuestro no es el miedo. No es que usted ande cargando el miedo y colgándolo en el corazón. Usted debe de colgar en su corazón la fe y escuche la voz del Señor, que en medio de cualquier tormenta, cualquier tempestad, cualquier cosa adversa, escuche la voz de Dios que le dice: yo soy. Es decir, Dios, que es el gran yo soy, está con nosotros. Y Dios nos dice: no tengan miedo, tengan ánimo más bien. El Señor anime nuestro corazón y nos dé fe en este momento para creerle con determinación y saber que por muy difícil que sea la tormenta que estemos viviendo, hermanos, no nos vamos a hundir. Esa es la promesa. No vamos a terminar ahogados. Puede ser que el agua te llegue casi hasta cerca de la nariz, pero no pasará de ahí, porque el Señor ha prometido que aunque pases por las aguas no te van a hundir ni te van a ahogar. Entonces, el apremio que estaban viviendo ellos y el miedo que estaban experimentando tuvo de parte de Jesús una palabra inmediata que les vino, que espero también llegue a nuestro corazón en este momento. El Señor diciéndonos: yo soy el que estoy contigo. Dios está contigo. No tengas miedo, ten ánimo. Y aquí, hermanos, en forma puntual aprendemos que las victorias en nuestra vida estarán basadas en la convicción que tenemos en el Dios que nos sostiene. Así es. Si tú andas con miedo, no es victoria lo que vas a experimentar. Lo nuestro, insisto, es la fe. La fe nos vincula a Dios y nos permite ver a Dios operar a nuestro favor en medio aún de las circunstancias más complicadas. Luego del versículo 28 hasta el 33, vemos cómo Pedro, que está ahí en la barca y es parte de los que están en la barca, los discípulos del Señor, intenta caminar en fe y Jesús pone a prueba precisamente la fe de Pedro. Pedro, que era alguien intrépido, se salía de lo común, lo que hace es que quiere también caminar sobre las aguas y le pide a Jesús, mire usted, desafía a Jesús que mande que él vaya caminando hacia él. Pedro sabe que Jesús tiene el poder y que la autoridad de él es una autoridad que se puede dejar ver en ese momento. Entonces, mire, desafía
al Señor y le dice, si vos sos el que viene aquí, entonces manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús acepta el reto. Es que nosotros no le vamos a ganar a Dios, hermanos. Nosotros jamás le vamos a ganar a Dios. Si tú te lanzas y vas de la mano del Señor y vas en fe, caminando, el Señor te va a respaldar y te va a bendecir. Y te va a encaminar. O sea, a Dios no le vamos a ganar. En fe jamás le vamos a ganar a Dios. Entonces Jesús le dice a Pedro que vaya. Jesús le concede la petición. Y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar. Luego, caminando, que Pedro, ojo, logró lo que ninguno de los otros logró. Bajarse de la barca y comenzar a caminar. Y Pedro, hermano, sabía lo que pedía porque Pedro era un pescador. Él sabía que caminar sobre las aguas no se podía. Estaba pidiendo una cosa milagrosa, que solo podía venir de la mano de Dios poder hacerlo. Y Pedro se lanza al agua, pero llega un momento en que Pedro quita la atención de Jesús y comienza a hundirse. ¿Sabe, hermanos? Hay cosas que nosotros las emprendemos así como Pedro. Nos lanzamos por fe, comenzamos a caminar, el Señor nos va sosteniendo, pero cometemos un error. Quitamos la mirada de Jesús. No cometa ese error. Aún por muy complejo que esté la situación, no vea la situación, no vea el viento, no cometa el error de Pedro. Miremos a Jesús, miremos a Dios, que Dios es mayor que cualquier viento y cualquier tempestad. Pedro quitó la mirada de Jesús y dice que comenzó a hundirse. Haz tú ese intento, que no te lo recomiendo. Quita la mirada de Dios y vas a sentir cómo te comienzas a hundir en tus miedos, en tus ansiedades, en tus preocupaciones, en tus temores. Dice entonces que comenzó a hundirse, porque es lo que hace el miedo con nosotros, nos va hundiendo. Pero en medio del miedo y de la angustia, podemos hacer lo que Pedro hizo. Dice que gritó, clamó al Señor y dice que enseguida, el Señor intervino, tomó la mano de él y lograron juntos llegar de regreso a la barca. Y así es con Dios. No tengas tú ningún tipo de duda. Tú puedes clamar a Dios, como lo hizo Pedro, en medio de cualquier tempestad. ¿Sientes que te estás hundiendo? No te trates de agarrar de ti mismo, de alguien o de otra cosa. Agárrate del Señor. Agárrate del Señor, que Él va a responder de forma inmediata al clamor tuyo, al clamor mío, y nos va a tomar de la mano, vamos de la mano del Señor, y vamos a ir a puerto seguro. Pues así ocurrió. Llegaron a la barca, y una vez que llegaron a la barca, dice que todos los discípulos adoraron al Señor. Así pasa, cuando Dios nos rescata, nos damos cuenta que ninguna tempestad es más fuerte que Dios. Y terminamos, ¿qué? Dándole gloria al Señor. Y finalmente, encontramos del versículo 34 al 36 cómo Jesús hace milagros y sanidades en Genesaret. Luego de cruzar el lago, llegaron precisamente ahí, a Genesaret, que está al noreste del mar de Galilea, del lago. Cuando la gente reconoció a Jesús, hizo correr la voz en toda la región. La gente comenzó a llegar y comenzó a llevar a los que estaban enfermos para que fueran sanados. Y se destaca en esta porción de estos versos 34 al 36 cómo la gente le pedía a Jesús que por lo menos le permitieran que los enfermos tocaran el borde, el fleco del manto de Jesús. Porque ellos sabían que aún con solo rozar ese borde serían sanos. Y eso pasó. Tocaban ese borde y eran sanados. ¿Sabe qué? Nosotros hoy podemos tocar, no el borde del manto. Hoy nosotros podemos tocar a Jesús mismo. Y podemos permitir que Él nos toque a nosotros. Porque a Jesús lo llevamos por dentro. Él entró en nuestro corazón. Y tenemos una relación íntima, particular con Él. Entonces, aquellos, mire usted, con tocar el bordecito del manto. Y nosotros tenemos el privilegio de que Jesús está en nuestro corazón. Así es que no dudes
Si aquella gente recibió sanidad, recibió el milagro, tú puedes recibirlo también en esta oportunidad. El texto, para que al final lo reflexionemos, que siempre hay un momento de reflexión de un texto. Yo me doy cuenta cómo luego los facilitadores quedan vía Zoom, conectados con los miembros de su grupo y siguen comentando la enseñanza de esta oportunidad. Pues bien, el texto está en Mateo capítulo 14, que es el que estamos estudiando, versículos 35. De este verso 35, la segunda parte, y verso 36. Y el texto es este, esperanzador para nosotros. Entonces le llevaron todos los enfermos y le rogaban que los dejara tocar al menos el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. Todos los que tocamos a Jesús y somos tocados por Jesús, podemos ser sanos de nuestros miedos, de nuestras angustias, de nuestras enfermedades, de nuestras situaciones. Y Él extiende su mano, como lo hizo con Pedro, nos toma de la mano y nos lleva a puerto seguro. Vamos a orar. Recuerden que también al final honramos al Señor con nuestros bienes y terminamos también adorándolo. Padre, gracias te damos. Gracias por enseñarnos en esta hora. Y gracias, Señor, que podemos rescatar de todo esta porción como, Señor, en medio de nuestros miedos y angustias, tú respondes a nuestro clamor y de forma inmediata nos tomas de la mano y nos conduces, Señor, a ambientes de seguridad. Gracias por eso. Y gracias por una provisión de sanidad, Señor. Gracias que hiciste viva, Señor, la misión de llegar al pueblo que te necesitaba y responder milagrosamente a sus necesidades. Como hoy llegas a nosotros y respondes milagrosamente a nuestras necesidades. Que tu provisión, Señor, nos alcance y que en medio de cualquier grito de angustia, producto del miedo por los vientos que son contrarios y fuertes, la respuesta tuya llegue para tus hijos, los amados de tu corazón, Señor, y tu pueblo. Gracias te damos, te honramos con nuestros bienes en esta hora también y cerramos este tiempo adorándote con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y nos encontramos la próxima semana. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu
mi seguridad proviene de ti, Señor. Mi seguridad eres tú. Pues no depende de que corra, ni por mi buena intención. Mi Padre proveedor siempre serás. El Padre bueno que a su Hijo da. No me darás la piedra cuando te pida pan. Mi Padre proveedor siempre serás. Mi Padre proveedor siempre serás. El Padre bueno que a su Hijo da. No me darás la piedra cuando te pida pan. Mi Padre proveedor siempre serás. No me darás la piedra cuando te pida pan. Mi Padre proveedor siempre será.